con Jan Albert Hodsen, que es parte de CPJ, esta organización internacional de protección a los periodistas. Y bueno, ya teníamos pues un preámbulo que la gente, sobre todo de Sinaloa, ayer mandaron un comunicado para pedir que los periodistas pues se les diera mayor protección, porque tenían bastante pues, miedo a todo esto que está pasando, a toda la violencia, y los de Veracruz, que también habían denunciado que pues finalmente no se les había dado las acreditaciones para cubrir estas elecciones, lo cual es terrible. Pero bueno, Jan Albert, cuéntanos bien qué ha pasado y qué pasó en esta jornada, tú que estás haciendo el monitoreo de todos los periodistas. Muchas gracias, Ale. Un gusto estar contigo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como dijiste, ¿no? Nosotros hemos estado monitoreando el proceso electoral, pero también la campaña. Y cuando digo nosotros, me refiero al CPJ con sus organizaciones socias como Artículo 19 y como Reporteros Sin Fronteras y Propuesta Cívica. Y bueno, lo que te puedo decir, efectivamente, algunos periodistas, más que nada freelance, han reportado que no les han querido entregar las acreditaciones en varios estados, como por ejemplo en Veracruz, como también fue el caso en Aguascalientes y en algunos otros estados de la República, lo cual es bastante preocupante porque justamente durante una campaña, cuando hay tanta violencia, cuando hay tanta incertidumbre sobre cómo iba a ser la jornada electoral, yo creo que es un tema bastante importante y preocupante, y lamentablemente no se ha resuelto de forma satisfactoria en todos los estados, ¿no? Lo que te puedo decir sobre la jornada electoral es que de por sí no ha habido tantos incidentes como en elecciones anteriores. Lo que sí hemos visto es un aumento en el número de agresiones contra periodistas durante la campaña, es decir, en las últimas semanas. Por ejemplo, había el caso de un periodista en Guanajuato que fue atacado con un puñazo, con un cuchillo en la ciudad de Pénjamo hace apenas como 10 días. Y había varios incidentes también aquí en la Ciudad de México. Hemos visto incidentes de una periodista en Guanajuato, la ciudad de León, Guanajuato, donde ella y algunos de sus fuentes recibieron amenazas y hostigamiento. Entonces, en general es como una continuación de la situación que ya conocemos acá en México. Cabe mencionar, yo creo que es muy importante, que el gobierno federal y también los gobiernos estatales en México no han anunciado ningún tipo de seguridad extra adicional para los periodistas durante la jornada electoral, y nosotros pues tenemos la observación de que los periodistas han estado muy expuestos y muy vulnerables durante todo este proceso de la campaña y también durante la jornada electoral, que gracias a Dios no se llegó a mayores incidentes, pero todavía no terminó el día. Así es, dentro de todo, pues no ha sido tan grave, pero qué bueno que pues se siga reportando todo esto y creo que sí ha servido esta alianza, la verdad, entre todos las organizaciones y los periodistas, también para mandar la alerta antes de tiempo, que es algo que realmente no se hacía antes, ¿no, Jan? Así es. De hecho, Artículo 19, nuestros compañeros cuentan con una red que se llama la Red Rompe el Miedo, que es un sistema muy bien elaborado que tiene ya desde hace varios años, ¿no? A través del cual cada vez que hay algún tipo de evento, como una campaña electoral, como una marcha o algún tipo de evento masivo donde un grupo de periodistas más amplio que solo un individuo puede correr riesgo de ser agredido por cualquier tipo de actor, ¿no? Puede ser un actor del Estado, puede ser el crimen organizado o puede ser por una dinámica de grupo, digamos, durante una marcha. Es una red que ha funcionado bastante bien durante los últimos años. Nosotros no formamos parte de la red, pero implementamos una especie de red de alerta temprana más o menos de la misma forma. Pues a ti te consta, estamos en varios grupos de aplicación de mensajería a través de la cual estamos en contacto con periodistas de toda la República y tenemos el enlace directo con varias instituciones como el Mecanismo Federal de Protección, la Comisión Estatal en Veracruz y el Mecanismo Integral acá en la Ciudad de México. Obviamente, la labor preventiva es la más importante, pero lamentablemente no siempre tenemos
la capacidad o la infraestructura para hacerlo. Entonces, en ese sentido, también estamos muy dependientes de la voluntad por parte de los diferentes niveles de gobierno de apoyar a las y los periodistas. Y bueno, el resultado de ese tipo de colaboración es un poco mixto, honestamente, porque hay incidentes donde el mecanismo federal o el mecanismo de la Ciudad de México por ejemplo, reacciona de forma muy, muy rápida, pero también hay incidentes cuando la reacción es mucho más lenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay todavía muchísimo trabajo por hacer, tanto por nosotros como sociedad civil, como por parte del gobierno federal y los diferentes gobiernos del Estado. Y es lo que te iba a preguntar para cerrar, mi querido Jan. Ustedes aquí han visto desfilar diferentes gobiernos. ¿Sigue imperando esta cuestión en los diferentes gobiernos o hay una diferencia? ¿Sí han visto alguna cuestión diferente o sí siguen siendo igual todos los gobiernos para la protección a periodistas? Bueno, hay muchos matices, ¿no? En cada estado, cada municipio. Podríamos estar platicando durante horas sobre la situación en todo el país, pero en general podríamos decir que la violencia contra está ligada al partido. No, sí, llamando, pero para que me escucha la empresa el coche para llevar unas cosas. En un estado donde hay un gobierno panista. Lo que también vemos que los niveles de impunidad y la falta de políticas públicas diseñadas para proteger a los periodistas son igual de poco eficientes en todos los estados. Entonces, yo creo que sería muy aventurado decir que la crisis de libertad de expresión que sufre México es parte de un gobierno de un color u otro. Más bien, todos traen el mismo tipo de responsabilidad y obviamente cuando se trata del nivel federal, entonces ahí sí la responsabilidad plenamente está en manos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero también hay estados como por ejemplo Sonora, donde hemos visto muchísima violencia contra periodistas últimamente, donde la responsabilidad no es del gobierno de López Obrador, sino de otro partido, ¿no? Entonces es un problema muy generalizado en todo el país. Alex, tu micrófono. Perdón, es que tenía silenciado el micrófono. Te agradecemos mucho, Jan, y les agradecemos sobre todo a las organizaciones que pues sigan esta lucha por la defensa de los periodistas, aunque a veces el presidente diga que se meten, que son injerencistas y estas que también son agresiones a las organizaciones, pues nosotros consideramos que ustedes hacen una labor importantísima y nos han ayudado sobre todo en protección antes de que sucedan las cosas y también decirlo después de que han sucedido, pues su acompañamiento en muchas de las causas es importantísimo para nosotros y les agradecemos de verdad de todo corazón porque pues hemos tocado puertas como dices, con diferentes gobiernos y no hemos sido atendidos. Entonces, pues ustedes han tomado a veces este rol que no les corresponde, pero que pues los hacen pues amorosamente y con mucho compañerismo y por eso les agradecemos mucho, mi querido Jan. Muchas gracias. Y bueno, de hecho, siempre un enorme gusto estar aquí. Y bueno, quisiera también añadir de que, por último, ¿no? De que el gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, ni los gobiernos morenistas de los estados, ni ningún otro gobierno es nuestro oponente, nuestro adversario. Nosotros siempre damos la invitación para que colaboremos todos juntos, porque yo creo que la libertad de expresión es algo muy importante tanto para nosotros como para el gobierno mexicano. Entonces, esperemos que haya más colaboración después de esta jornada electoral. Así es, y que podamos, como bien dices, poder trabajar entre más bien ir sumando con los gobiernos del color que sea, pero que ayuden a la protección de los periodistas. Muchas gracias, Jan. Gracias.